Muy buenas noches para todos. Llegamos al final de una preciosa semana de valores del Colegio Betel. Estamos agradecidos con Dios, porque sé que al final todos nuestros ponentes han sido de gran bendición para mejorar en valores, para sentir la gracia de Dios sobre nosotros. Damos una bienvenida a todos los padres que se conectan con sus hijos. Creo que el tema de ayer nos dejó mucha sensación, nos echó por estudiar y mucho por profundizar. Y sé que hay muchas preguntas que se han venido a nuestra mente y que queremos de alguna manera resolverlas. Agradecemos a la institución del Colegio Betel por preocuparse por un tema tan interesante como son los valores dentro de nuestros hijos y especialmente, cómo no, para nosotros. Vamos a escuchar un precioso especial en esta noche, una bonita interpretación, y luego estaremos presentando nuestro último ponente de la semana. Así que adelante desde el máster, Dios les bendiga. Qué preciosura de ponencia en esta noche, qué bonita melodía la que hemos escuchado a cargo del profesor Edison Valencia Mosquera. Queremos decir que él es oriundo de nuestras tierras de Colombia, especialmente de Puerto Tejada, donde nació, donde lo vio crecer las calles de este bonito población. De manera especial, él está casado con Janet Perea, con quien tienen un hijo, Esteban Valencia Perea. De manera especial, decir que viene de un hogar cristiano, que le brindó una educación basada en principios y valores. Y cuando nosotros hemos vivido, hemos, digámoslo así, tomado de estos principios, pues tenemos mucho para dar, mucho para brindar, mucho para transformar a otras personas con nuestro testimonio. Quisiera hablar un poquito de él, es de una vida prolífica y de
aguda percepción de la misma y con relevancia de enfoque en lo más importante que ella requiere. Edison Valencia ha sido un investigador de cuestiones financieras y comercio internacional. Es magíster de la Universidad de Salamanca, España, docente asistente de la Universidad de Notre Dame Caribe en Jamaica, director del Departamento de Música de la Universidad del Cauca y coordinador del mismo programa en la UNAC, Universidad Adventista de Medellín. También ejerció en la Universidad de Pasto, Nariño, especialmente la Universidad de Nariño. Ha sido un gran hombre especialista en el piano. Es un instrumento clásico en el cual él distingue y como hemos podido escuchar y observar en la bonita interpretación que nos ha regalado. De manera especial en esta noche te damos la bienvenida nuestro amigo Magíster Edison Valencia, quien estará con nosotros trazando un tema de valores y principios, porque desde la música también podemos hablar en este lenguaje. Así que agradecemos tu presencia. Bienvenido a Colombia, desde donde te encuentres. Hola, muy buenas noches. Ahí está. Buenas noches. Te escuchamos perfecto. Dale adelante. Excelente. Voy a compartirles. Te pido permiso, Heiler, para poder compartir pantalla. Listo. Gracias, muchas gracias. Screen. ¿Qué hago? Ok. Un momentico, estoy alistándome y vamos allá. Okay. Muy bien. Ahora estamos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias por la invitación. Maestro Heiler, un amigo de la infancia, cercanísimo de mi corazón. Gracias por la invitación, gracias al colegio por tan hermoso evento. Hemos podido disfrutar, hemos podido aprender y esta noche vamos a hablar de la economía familiar desde una perspectiva bíblica. Vamos a movernos por diferentes temas, diferentes posibilidades, aproximaciones y quiero que sea el Señor quien nos ayude. Así que vamos a hacer una oración y vamos a quedar en las manos de Él para la ponencia de esta noche. Sí, Señor nuestro, gracias por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Gracias por el conocimiento que hay en ella y que nos puede hacer sabios en todo tipo de circunstancia, en todo tipo de situación. Vamos a hablar hoy de familia, vamos a hablar de economía. Permite que lo que hablemos se refleje luego en nuestras vidas para que podamos disfrutar de los resultados. Por Jesús lo agradecemos todo. Amén. Me encanta mucho la Biblia porque es un libro de realidades. Es un libro que atiende a lo que es el ser humano y no solamente a lo que debería ser. Así que habla de la realidad tal cual es, no la maquilla, no busca que sea artificial, es realmente práctica, es clara, es excelente. Y me gusta cuando porque Dios tiene una característica muy interesante y es que el Señor habla y hace, enseña y practica. Mira lo que dice Jeremías 32, versículo 19. Da dos elementos maravillosos acerca de Dios. Yo creo que debo leer desde el 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti, está diciendo Jeremías, que haces misericordia a millares y castiga la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso Jehová de los ejércitos es su nombre. En consejo y magnífico en hechos. Jeremías 32, hemos leído 17 al 19. Es grande en consejo, pero también en hechos, en realizaciones. Lo que Dios dice, lo hace porque puede, porque sabe. Y hacemos bien en aprender de Él. Entonces, en la palabra podemos encontrar diferentes familias. Y me llama mucho la atención porque las familias de la Biblia son reales. Vamos a revisar la familia de Adán y Eva.
Interesante, por la familia de Adán y Eva sucede un hecho portentoso, una cosa muy tremenda. Dios había pedido sacrificio de animales después del pecado, y uno de los hijos de Adán entendió que esa era la dinámica y el otro no lo entendió. Entendió lo que Dios pedía. Caín no lo entendió. Abel trabajaba con los animalitos. Caín estaba con los frutos de la tierra. Así que Abel trajo su corderito, lo ofreció. Caín trajo frutas. No era lo que Dios había pedido. Había podido existir un intercambio. Recuerden que comercio es intercambio hermoso entre Caín y Abel. Abel pudo decirle a su hermano, mira hermano, yo necesito unos corderitos para mi sacrificio. ¿Te parece bien si yo te doy a ti, alguna frutita y a cambio tú me das a mí un corderito? Ese intercambio pudo funcionar muy bien, pero Caín prefirió quedarse con lo que él tenía y presentarle a Dios lo que él tenía en lugar de hacer lo que Dios había pedido. Así que Caín dice, yo no quiero corderitos porque son de mi hermano, yo quiero lo que tengo. Y si así le sirve a Dios, bien. Y si no le sirve, de malas. ¿Y cuál fue el resultado? Increíble. En la primera familia, Caín se encarga de matar a su hermano Abel. Asesinato en la primera familia de la tierra. Y la Biblia lo cuenta. Es una novela extraordinaria y la Biblia lo cuenta. La Biblia no lo esconde, la Biblia lo presenta. Siguen luego muchas familias. Y yo quiero mostrarles otra familia muy interesante que arranca allá con Abraham. Abraham tiene su esposa, Sara, pero pasan los años y Sara no logra tener el hijo de la promesa. Así que Sara le dice a Abraham, acuéstate con la sierva. Y Abraham obedece y nace Ismael. Ismael no era el hijo de la promesa, el hijo de la promesa era Isaac, que nacería después. Y viene un conflicto entre Agar y Sara, entre Ismael e Isaac, un conflicto entre los árabes y los judíos. Ustedes son conscientes de que ese conflicto se ha mantenido hasta hoy. Ese conflicto que empezó como familiar, hoy es un conflicto internacional. Es un conflicto que enfrenta a los dueños del petróleo contra los dueños de las finanzas, a los banqueros. Es un conflicto que estira la realidad del mundo y la lleva a extremos, y muchas veces hemos tenido que ver noticias de guerra por un conflicto que empezó aquí en el seno familiar. Es lindo cuando papá y mamá están de acuerdo, saben lo que quieren, se unen, y entonces esa unidad actúa como una protección para los hijos. Eso es extraordinario, pero no siempre sucede. Muchas veces papá quiere ir por un lado, mamá quiere ir por el otro, y los hijos terminan en sacrificio, terminan en dificultades. Así que noten ustedes que en la Biblia, Abraham, después que ya le da la herencia a Isaac y muere Sara, Abraham hace una cosa muy interesante, y es que él envía a los hijos de su nueva mujer a vivir lejos para proteger a Isaac. Y Dios en su misericordia da bendición a Ismael, a Isaac y a los demás hijos de Abraham, porque Dios es justo. Dios es un Dios maravilloso que nos ama, que nos cuida, que quiere que todos estemos realmente. ¿Quién es el hijo de Abraham? El hijo de Abraham es Isaac. Y en la familia de Isaac se da un fenómeno muy interesante. Isaac tiene un hijo favorito y su esposa Rebeca tiene otro hijo favorito. Isaac ama a Esaú, pero Rebeca ama a Jacob.
Si algo queremos hacer bien en nuestras familias, los que tienen el privilegio de tener más de un hijo, amen a sus hijos por igual, o al menos demuéstrenle el mismo afecto a todos. Eso va a afectar no solamente la convivencia, va a afectar también la economía. La Biblia habla de que la economía es un asunto familiar. Leamos la Biblia, Génesis capítulo número 12, versículo número 3. Génesis 12:3. Cuando Dios le dice a Abraham que va a hacer bendición, se lo dice muy claro. Génesis 12:3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Lo que Dios quiere es que la familia sea la base, que la familia sea la base. Entonces, en la familia de Isaac encontramos a un padre que quiere que el sucesor de la riqueza sea Esaú, y una madre que dice, no, yo quiero que eso lo posea Jacob. Ustedes, algunos habrán conocido el engaño que hubo, cómo Jacob sujetó a Esaú. Y eso costó para Rebeca y para Jacob el no volverse a ver después, porque tuvo que huir Jacob, irse muy lejos. ¿Y quién se quedó en casa? Se quedó Esaú. Pero en algún momento, después de trabajar muchos años, Jacob quiso volver a la tierra de su padre. Y ahora tuvo un conflicto con Esaú, conflicto que Dios en su misericordia resolvió muy bien. Los dos hermanos se abrazaron. Jacob vino riquísimo, con lo cual no tuvo que tomar la herencia por la cual hubo engaño. Curioso, ¿no? Engañó para tomar la herencia y al final no la pudo tomar. La tenía Esaú y no la necesitó porque era suficientemente rico. Así que ya vemos que la familia de Abraham tuvo dificultades porque abrió dos familias en una. La familia de Isaac tuvo dificultades porque papá y mamá se dividieron en el afecto preferido por un hijo y por el otro. Y ahora vamos a una siguiente generación y vamos a encontrar a Jacob haciendo el mismo tipo de aproximación. Jacob dice, mi hijo favorito es José. Definitivamente mi hijo favorito es José. Y José es una vida de preparación para servicio al más alto nivel. ¿Qué tuvo que vivir Jacob? José nace como un hijo predilecto, o sea, un mimado. Sus hermanos lo venden a los ismaelitas en esclavo. Esto es interesante. Se convierte en un esclavo. Después, allá donde llega esclavizado, se convierte en un porque es acusado de algo que no hizo. Fue acusado de querer abusar de la mujer de su amo. Y estando allá en la cárcel, se vuelve un administrador. Administra. Y todo lo que administra se le va para arriba, crece, su economía es fructífera. Y entonces, por la voluntad de Dios, llega a ser gobernante. Llega a ser el segundo en Egipto. Noten cómo la misericordia de Dios permite que un niño que nació en un ambiente familiar muy convulso, muy problemático, porque tenía su papá 4 mujeres, hermano y a José de diferentes madres, complicadísimo. Y aún así Dios en su misericordia hace de José un gran gobernador. Padre, si queremos que nuestros hijos vayan adelante, bueno sería permitirles pasar por diferentes situaciones en las que ellos entiendan y aprendan la importancia del cambio. Cambio es una palabra que no siempre es amada. Cambio es una palabra que a veces es repudiada, evitada, pero el cambio es parte natural de la vida. La vida tiene cambio, la vida tiene ciclos. Esta palabra es muy importante y nos vamos a entrar allá más ratito en la economía. Ciclos. La vida no es continua en términos de que siempre esté sucediendo lo mismo. En la vida hay altos y bajos, subidas y bajadas, bonanzas y depresiones. Eso es lo normal. Y la vida de José experimentó ese tobogán, esos cambios, pero Dios lo iba preparando para llegar a una posición más alta. Y cuando ya José está listo para esa posición, Dios permite
que la vida de José llega a un clímax. Y el clímax es cuando él vuelve a encontrarse con su padre, con Jacob. Y entonces Dios permite algo maravilloso, y es que la desunión de la infancia llegue a ser la unidad y la confirmación con sus hermanos, que van a ser los que dan lugar a las diferentes tribus de Israel. Entonces, el recorrido de José es interesante: mimado, después esclavo, acusado, llega a ser preso, administrador, gobernante. Un gobernante que ha vivido todo eso puede ser un gran gobernante. No quiero hablar de política, y menos en sábado, pero a veces los problemas que tenemos en la nación se dan en parte porque los gobernantes no han vivido todo el ciclo. Hay gobernantes que solo han conocido una parte de la realidad en términos de mucha riqueza o mucha pobreza. Mucha pobreza conduce a cierto tipo de comportamientos, mucha riqueza, otro tipo de comportamientos. No voy a tipificarlos ahora para no meterme en problemas, pero es claro que lo mejor sería que nuestros gobernantes hubieran vivido todo, y entonces pueden entender a unos y pueden entender a otros. ¿Por qué estamos hablando de José en este momento? Porque José entendió que la economía es cíclica. Dios le puede notar que hay ciclos, que hay cambios. Y cuando entendemos que en la vida hay ciclos, que en la vida hay cambios, nosotros estamos mejor preparados para hacer frente a lo que pueda suceder. Muy bien. Aquí hay un gráfico, una cotización bursátil. No pretendo enseñarles ahorita sobre esto, pero vamos a decirle algunas cosas rápido para que podamos entender qué está pasando aquí. Acá tenemos la representación de que un precio hace un recorrido, ¿verdad? Y en ese recorrido hay momentos en los que el precio alcanza un mínimo y otros momentos en los que el precio alcanza un máximo. En estos mínimos es lo que los técnicos hablan de un soporte. Por alguna razón, que vamos a explicar un poquito más adelante, a partir de aquí el precio no sigue bajando, a partir de aquí abajo no sigue bajando. Y luego arriba hay algo que se llama resistencia. Por la razón que también se puede explicar, el precio no sigue subiendo. Nos interesa mucho, para efectos de lo que estamos hablando, entender la psicología que todo esto dibuja en las personas. Cuando estamos en el ciclo alcista, empiezan las noticias en los telediarios en las que dicen: la economía va muy bien, el país está creciendo al 100%, todas las acciones están subiendo, todo va para arriba, no hay nada que baje, y la gente se cree el cuento, o sea, nos comemos el cuento. Y entonces nos dicen que el Bitcoin va a alcanzar el precio del cielo, y nos dicen que el petróleo va a subir mucho y que el peso colombiano va a hacerse fuerte frente al dólar. Y claro, ¿qué sucede? Cuando esas noticias salen, entonces muchas personas salen a comprar y comprar y comprar. Y claro, el precio se va para arriba, pero llegado a un determinado momento, alguien que tiene más fuerza dice: bueno, como el precio está tan alto, yo voy a aprovechar para vender. Y se viene una crisis. Yo no sé si esto les suene a ustedes familiar, si lo hayan visto en lo que sucede, ¿no? Nosotros aquí en el país acabamos de vivir una crisis, una caída impresionante de muchas cosas. Esa es la psicología del ciclo alcista. La Biblia te dice que cuando estés en la parte alta del ciclo, tengas ponderación, tengas cuidado. Y yo voy a compartir con ustedes un versículo muy sencillo. Está en 1 Corintios 10:12. Recuerden que en el ciclo alcista, la mentalidad es: esto nunca va a parar, siempre va a ser hacia arriba, esto siempre va a ser mejor. Las casas siempre van a subir de precio, todo lo que compren lo podré vender, todo va a ser mejor. Esa es la mentalidad. El apóstol Pablo dice, versículos 11 y 12, vamos a leer, 1 Corintios 10, 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando pensemos que todo va muy bien y que no puede haber ninguna
afectación al bienestar y que todo va a seguir siempre muy bien, tengamos cuidado. Porque normalmente después de muchas subidas viene una bajada. Eso lo aprendió José. Y José dijo, van a haber 7 años de abundancia y después de los 7 años de abundancia vendrán 7 años de escasez. Hay una palabra que gusta poco y que no tiene buen comercio, una palabra de la que no se habla mucho y es el ahorro. Nos han enseñado que el ahorro no produce riqueza y claro, el ahorro solo cuando pelea contra la inflación pierde valor lo que tenemos si lo hemos ahorrado en dinero. Entonces el precio cae. O sea, parece que no tuviera sentido el ahorro y nos han enseñado que hay algo que es mejor que el ahorro, que es la deuda. Y que esa deuda, si se hace inversión, eso sí nos va a llevar para arriba. Pues déjenme decirles que esto es verdad solo en parte. El ahorro es necesario para poder construir una base que haga caso de lo que el apóstol está diciendo, que crea esta fe, mire que no caiga. Porque todo lo que sube normalmente va a bajar. Entonces, si los precios suben, es esperable que bajen. Si la economía va para arriba, es esperable que en un determinado momento una burbuja pinche y vuelva para abajo. Y tenemos que estar preparados. La preparación anda en lo que tiene que ver con la economía por ahí, por el ahorro. Pero en lo que tiene que ver con lo puramente espiritual, el que crea esta firme, mire que no caiga es, no pongas tu corazón en las riquezas, porque harán alas y se volarán, se escaparán. Los que ya tenemos más de 30 años, por no decir que tengo más de 40, por no decir que tengo 50, ya habremos visto varias veces lo que son los ciclos de caída de la economía. Entonces sabemos que cuando las cosas van bien, es posible que lleguen a ir mal. Pongamos nuestra confianza única y exclusivamente en Dios y no en las riquezas. Pongamos nuestra confianza en el Señor eterno que nos puede acompañar en el ciclo alcista y también en el ciclo bajista. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la psicología del ciclo aquí abajo? Cuando las cosas caen, cuando el precio cae, nos hacen pensar que es el fin del mundo, que todo está malísimo, que no hay futuro, y entonces la gente empieza a regalar lo que a vender barato, a salir de las cosas, porque hay unas manos fuertes que están esperando justamente que eso acontezca para ellos comprar barato y a partir de allí volver a armar un ciclo alcista. Mírenlo, aquí en el gráfico está, acá está el recorrido. Eso está ya estudiado, no me lo estoy inventando yo en esta noche. Entonces, cuando estemos en la parte baja del ciclo, que a todos nos va a llegar, quiero decir con eso, hay días de sol y días de lluvia, hay días de ánimo y hay días en los que nos sentimos un poquito más pesados, hay días en los que estamos más saludables y otros días en los que estamos un poquito más enfermos. Bueno, eso va a llegar. ¿Qué hacer cuando estamos allí abajo? La palabra del Señor tiene en el Salmo 40 algo que me encanta. Vamos a compartirlo. Salmo 40, versículos 1 y 2. Hay muchos versículos, no me caben todos en la ponencia, así que escogí algunos. Salmo 40, 1 y 2. Si quieren aquí lo apunto. 40, 1 y 2. ¿Por qué? Porque el Señor te va a decir a través de David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay una cosa que se llama la extremación del dolor. Eso lo usan los que hablan de bolsa. Aquí hay mucho dolor, porque acá la mayoría del mercado ha estado perdiendo, la mayoría de la gente ha estado sufriendo, pérdida de empleo, pérdida de confianza. Entonces hay una extremación del dolor y acá arriba hay una euforia. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Entonces, en la extremación del dolor, dice David: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del lodo y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos. Esto es hermoso. Vamos a tratar de verlo desde la gráfica bursátil.
David dice, yo sentía mucho dolor aquí abajo, muchísimo dolor, intenso dolor. Y no encontraba soporte, no encontraba porque todo era como un lodo cenagoso. No es así cuando se piensa, como se piensa cuando hay pandemia, cuando hay un paro que destruye el empleo, sin yo entrar en cosas políticas, pero realmente hubo destrucción de empleo, hubo destrucción de riqueza. Pues hay dolor, hay mucho dolor. Y parece que la psicología dice que eso se va a ir extremadamente abajo y se va a salir. Pero Dios en su misericordia puede proveer que haya un soporte, que haya un sitio en el cual las cosas pueden mejorar y a partir de allí irse arriba. Eso es lo que dice David. Entonces, en el versículo 3, David dice, ¿qué debemos hacer? Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanzas a Dios, gloria a Dios, porque el Señor tiene liberación y nos pone a cantar, nos pone a disfrutar, nos pone a abrir nuestra vida en alabanza, en glorificación a Él, porque a pesar que hubo dificultades, puede haber una recuperación. Y yo quiero que en esta noche nos pensemos que independientemente de la pandemia, independientemente de la situación que está viviendo el país y el mundo en su conjunto, por ejemplo, la inestabilidad que se ve en el cambio de las divisas y en otras cosas que ustedes saben o probablemente no, pero esa inestabilidad podría crear temor, ansiedad, estrés. Pero el Señor nos invita a confiar en Él, a depender de Él, porque Él puede hacer un cambio en nuestro ciclo, nos puede llevar hacia arriba. Versículo 3, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán. Confiarán. La palabra confianza es sinónimo de la palabra fe. El Señor quiere que tengamos fe, confianza en Él, independientemente de dónde estemos en el ciclo, independientemente de si estamos arriba o abajo. Si está arriba, no se alabe, Jeremías 9, 23 y 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el rico en su riqueza, ni el fuerte en su fortaleza. Mas alabes en quién? En Jehová. Alabes en entenderme y conocerme. Y si estás abajo, te va a decir en Josué 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que fueres. El Dios de la Biblia, el Señor eterno, tiene ánimo, tiene fortaleza para nosotros, cualquiera sea el momento que estemos viviendo en el ciclo. Tenemos que aprender eso, tenemos que aprender que para Dios el cambio no es un problema, para nosotros tampoco. El cambio es natural, es consistente, es consustancial a la existencia humana, así que tenemos que acostumbrarnos al cambio. ¿Quiénes están muy adaptadas al cambio? Oh, mis amiguitas las hormigas. Ellas sí que están adaptadas al cambio y el sabio Salomón las admira. Y el sabio Salomón les echa un piropo tremendo allá en Proverbios, en el libro de Proverbios. Capítulo 6, versículos 6 a 8. Es hermoso lo que dice Salomón sobre las hormigas y de ellos tenemos que aprender. Vamos a leerlo. Proverbios 6. Porque las hormigas no se pelean con el clima. Las hormigas no hacen una guerra, una batalla porque hay una sequía. Ellas simplemente se adaptan. Y esto tenemos que aprenderlo nosotros. La capacidad de adaptación. La capacidad de adaptación. Ve a la hormiga, oh perezoso, dice la palabra de Dios, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge el tiempo de la siega su mantenimiento. Ah, qué bonito. Entonces, si nosotros no queremos pasarlo mal, si queremos con el ritmo que marca la realidad y no con el ritmo que marca lo ideal, debemos tener la capacidad de adaptarnos. Tenemos que adaptarnos. Porque la economía nos va a marcar cambios. ¿Cómo se adaptan a los cambios nuestros hijos? ¿Estamos preparándolos para que entiendan que les pueden venir cambios o estamos preparándolos para una idealización de que
todo es perfecto, todo es hermoso y siempre vamos a estar muy bien. O los estamos adaptando a estar siempre abajo porque aquí no hay cambio, aquí no hay manera, nosotros no podemos, no tenemos, no sabemos. ¿Saben? Es sabio el que prepare a sus hijos para el cambio. Es sabio el que se prepare para ver cambios, porque esa es la realidad de la vida. En la vida hay cambios y tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios. Es más, sería mejor aún ser capaces de anticiparnos a los cambios. La hormiga tiene esa capacidad. Aquí enseguida de mi casa yo vi este cuadro que están viendo ustedes ahora, de unas hormiguitas que parece que son inocentes, pero miren el tamaño de lo que cargan frente al tamaño del cuerpo de ellas mismas. Y como son capaces de unirse y trabajar juntas, esas hormigas estaban devorando, estaban comiéndose el árbol del vecino. Así que yo saqué gasolina, puse un fósforo y quemé el camino. No sé si fue sensato o insensato lo que hice, tratando de salvar el árbol del vecino, pero pues destruyendo algunas hormigas. No, realmente lo hice porque también iban a destruir nuestro jardín. Pero el caso es que ellas tienen la capacidad de trabajar unidas. Una familia debería trabajar unida. El padre y la madre deberían trabajar unidos. Hay en la Biblia una historia maravillosa que va a enseñarnos muchas lecciones en esta hora acerca de una familia que puede trabajar unida o desunida. Primera de Samuel capítulo 25. Los que tienen Biblia, acompáñenme porque vamos a leer varios versículos y va a ser interesante lo que vamos a aprender allí. Primera de Samuel capítulo 25. Los que no tienen la Biblia, con ustedes ahora apúntenlo porque sé que vale la pena que lo revisen después con más calma. Primera de Samuel 25. En el versículo número 2 nos habla de un hombre que era rico, un hombre rico. ¿Cuál era el nombre de él? Era Nabal. Vamos a leerlo, lo leo rápidamente. En Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y entonces aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón llamado Nabal tenía una mujer, su esposa era Abigail, que era, miren la descripción de la mujer de él, mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Es interesante. David estaba por allí cerca y David necesitaba algo de comer, alguna provisión que le hicieran esta familia de Nabal. Así que David envía a uno de sus, realmente a 10 de sus muchachos y dicen, hablen con él, díganle que por favor nos ayude. Leo el versículo número 6. Decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia. Recuerden que la economía es familiar. Paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, los hemos tratado bien, le dicen el versículo. Versículo 8. Pregunta a tus criados y ellos te dirán que efectivamente has tenido muy buenas relaciones. Al final del 8 viene la súplica. Te ruego que des lo que tienes a tu mano, a tus siervos y a tu hijo David. David asume una posición muy humilde. Le dice, mira, dame algo, lo que tengas, no me des tu hacienda, dame algo, dame algo, dame un poquito para comer. Soy tu hijo. David se humilla. Pero Nabal es un hombre soberbio. Versículo 10. Nabal dio a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy por hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladoras y darlos a un hombre que no sé de dónde son. Miren, acá en la imagen, en el gráfico bursátil, eso es fácil de representar la situación. Nabal entendía que él estaba acá arriba, en la cúspide, y pensó que David estaba acá abajo, en la ruina. Así que Nabal dice, yo estoy muy alto para prestarle atención a alguien que se llama David y yo ni siquiera sé quién es. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué se ha creído? No.
y Nabal no atiende a David. Uno de los siervos de Nabal, versículo 17, va y le dice rápido a Abigail, Abigail, mira que hay un problema tremendo. Este hombre, tu esposo, se ha metido en un problema. Leamos al final del versículo 17. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien le hable. ¿Cuál es el problema que ve el siervo de Nabal? Dice Nabal no escucha. Wow. Yo no sé si te describo a ti o me describo a mí, personas que somos o pueden ser, y no se les puede decir nada, no escucha. Así que Abigail, que es muy sabia, muy inteligente, dice, bueno, vamos a salir rápido a encontrar a David y vamos a parar este problema. Pero en el versículo 19 sucede algo interesante. Dijo, id delante de mí y yo seguiré. Y nada declaró a su marido Nabal. O sea que aparecen los secretos. Algo que se dice, pero no se dice realmente, no se deja escuchar, no llega al otro, no hay comunicación, no hay ese puente que permite que unos y otros se ayuden en la solución del problema. Así que le toca salir a resolverlo sola, tiene que resolverlo como pueda. Cuando ella alcanza a David, presten atención porque el desarrollo de esta historia es interesantísimo en entender cómo puede funcionar una familia para bien o para mal. Ella le dice a David en el versículo 24, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable. Lo que ella quiere hacer es hablar a tus oídos y escuches la palabra de Dios. Bueno, vamos ahorita a una familia como la tuya o como la mía. Hay un problema, hay un conflicto, hemos dicho que la economía familiar. Y ahora hay un hombre o una mujer que creen que lo pueden solucionar todos solos. Son Salomón, Sansón y todo lo demás juntos. O sea, el más sabio, el más fuerte juntos. No quiere escucharle a nadie un consejo. Buen camino para meternos en problemas. Excelente camino para meternos en problemas. Pero además de eso, nos llenamos de secretos y entonces uno no sabe lo que está haciendo el otro y estamos ya listos para meternos en líos. Abigail, una mujer sabia, sabe que no le puede hablar a su esposo, pero reconoce el poder de la palabra, el poder de la comunicación para solucionar un problema en el que se ha metido su esposo. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Entonces ella habla, yo no les voy a leer todo lo que ella habló, pero les voy a contar lo que le dijo. Le dijo, David, mi esposo es necio, no le haga caso, no pelee con él. Yo sé que Dios a usted lo va a llevar a ser rey. Cuando usted sea rey y esté muy bien, no le vendría bien estar pensando que mató por allá a alguien así como por una ira. Así que cálmese, perdone a mi esposo y no le tome en cuenta su pecado. Tranquilícese, usted va a llegar arriba de todos modos. Usted no necesita matar a mi esposo, quédese bien. En el versículo 33, escuchen lo que dice David. Y bendito sea, el 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que has estorbado hoy a mí para ir a derramar sangre y vengarme con mi propia mano. Qué bonito. Versículo 35. Y recibió David en su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira, dos cosas, mira, te he oído y te he respetado. Esposos y esposas, hijos, tenemos que aprender a escuchar y respetar. Esto lo voy a escribir en rojo y un poquito más grueso. Escuchar y respetar. Porque la familia se hace fuerte en la diversidad, pienso yo. Mi hijo piensa distinto a como pienso yo. Me ayudó un montón para poder hacer esta presentación así, que interactúo y que me siento cómodo con las herramientas. Ese es mi hijo, que es más joven que yo, que sabe mucho más de tecnología que yo. La familia no solo monetario, cuando aprendemos a escuchar y a respetar. Si no aprendemos a escuchar y a respetar, nos perdemos la posibilidad del crecimiento real.
porque nos quedamos cada uno con lo pequeño que cada uno tiene, que además por el ego creemos que es mucho, pero que en la realidad sería más si lo unimos, si interactuamos, si nos apoyamos, si nos volvemos solidarios, si cooperamos. Y eso a nivel de la familia luego se puede volver al nivel de la iglesia o a nivel del colegio o a nivel de la sociedad o a nivel del barrio, de la comunidad, lo que queramos. Estos valores, esta capacidad de escucharnos y de respetarnos pueden llevarnos a la cima de manera consistente a pesar de lo que ya hemos dicho, de los cambios naturales de la vida, de lo cíclica que es la vida. Escuchar y respetar. La historia termina muy interesante porque Nabal creía, como ya lo he dicho, que estaba arriba, estaba en el pico. Y ustedes saben, normalmente en una economía, después de una gran subida, ¿qué sigue? Una bajada. Es que, no, listo, normal. ¿Sucedió en el caso de esta historia? Sí, sí sucedió. En el versículo 38, 10 días después, Jehová, hirió a Nabal y murió. Nabal se vino en picada, muerto. Y ahora vamos a ver qué pasó con Abigail, que se humilló delante de David. Esta es una historia, la Biblia es real, me encanta porque la Biblia habla de cosas chéveres. Versículo 39. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado mi mano, o perdona, ha preservado del mal a su siervo. O sea, no me ha dejado meter la pata como estoy yo enredándome aquí hablando. Me ha sacado bien. ¿Y qué pasó? Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. O sea, Abigail creció y llega a ser esposa del que va a ser el rey. Pero es que la Biblia ya te ha dicho que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Son los principios bíblicos. Entonces, cuando creamos, estamos muy arriba, cuidado, puede venir una bajada, puede venir un descenso. Y cuando estemos muy abajo, tranquilos, Dios puede llevar a lo más alto. Hagamos siempre el bien. Hay quien dice, haz el bien y no mires a quién. Así que aprender la capacidad para adaptarnos. Abigail como esposa de Nabal estaba acostumbrada a vivir acá arriba, pero en una situación le tocó vivir abajo, humillarse, y Dios cambió los roles, le permitió ir arriba por la fe, por la confianza que depositó en él y la capacidad para adaptarse. Tenemos que aprender a adaptarnos, tenemos que aprender a trabajar unidos y tenemos que aprender a soñar unidos. Tenemos que soñar juntos. Una familia tiene que tener sueños, tiene que tener ideales. Soñar juntos. Soñar. Yo les voy a leer un pasaje sobre soñar juntos o sobre luchar juntos si quieren, no sobre pelear juntos. Y voy a parar allí para dar espacio a preguntas, si las hubiere, y reflexiones sobre lo que hemos dicho. El pueblo de Dios en época de Nehemías estaba afrontando una crisis terrible, una crisis tremenda, una crisis de identidad, una crisis de ubicación geográfica. O sea, no estaban en condiciones de defender su territorio porque no había una muralla, no había nada que los defendiera. Y entonces Dios quería que su pueblo volviera arriba y Nehemías quiere que el pueblo luche. Miren cómo los motiva. Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4, vamos a leer los versículos 14, el 14. Después miré y me levanté. Yo pienso que debo leer el 13 también, perdóneme, el 13 también. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos,
puse al pueblo por familias, énfasis en la familia, con sus espadas, con sus lanzas y sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Permítame volver atrás. Cuando estemos en este sitio, no temas. Cuando estemos en el ciclo bajista, cuando las cosas se ponen duras, no temas. Acuérdate de Jehová grande y terrible, el que ha hecho maravilla, el que te puede poner acá arriba, el que puede dibujar un valor aún mucho más alto. Acuérdate de eso, dice Nehemías. No temas, no temas. Acordaos del Señor grande y temible y pelead. Esto sí es un imperativo. Pelead. ¿Por quiénes vamos a pelear? Por vuestros hermanos, la familia. Por vuestros hijos, familia. Y por vuestras hijas. Por vuestras mujeres y por vuestras casas. Debo terminar porque en algún punto hay que terminar. No podemos ir al infinito diciéndoles que Dios proveyó la figura de la familia como la figura del relevo, de la continuidad, pasar la riqueza, las oportunidades de los padres a los hijos y a sus hijos, pasar el conocimiento de Dios, de los padres a los hijos. Y por eso nosotros hoy tenemos conocimiento de Dios y de todas las áreas en las cuales tenemos conocimiento. Pero hay que soñar, hay que luchar por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestras familias, por nuestras casas, por todo lo que somos, hacemos y tenemos. Debemos luchar. Pero mantengámonos unidos como familia, como iglesia, como comunidad educativa, como barrio, como ciudad. Mantengámonos unidos, porque es la unidad en la diversidad lo que trae la fortaleza. Es la unidad en la diversidad lo que permite que nosotros podamos superar estos pisos, estas dificultades, temas. Jehová está contigo. Jehová es capaz de llevarte adelante. Seamos esforzados, seamos valientes. Dios está con nosotros. Y a pesar del momento de crisis que vive el mundo, nosotros podemos ser triunfadores en el Señor. Dios les bendiga. Espero si hay preguntas las planteen para que podamos conversar un poquito sobre ellas. Bueno, muchas gracias, Edison. Magíster Edison Valencia. Después de esta tremenda charla de reflexión, a partir de la palabra de Dios, podamos hacer preguntas sobre la economía en el hogar. Ahí se pusieron las bases, los principios fundamentales, ¿cierto? Que son vitales para que puedan los hogares funcionar. De manera de que es el momento para hacer preguntas, para alguna inquietud. De manera de que abrimos los micrófonos para que podamos participar. Personas que quieran participar puede levantar su mano y hacer la pregunta respectiva. Muy bien. Por ahí encontramos ya a Ana Salazar, también a José Daniel Gutiérrez, y esperamos que más personas sigan preguntando. Mer Quiñones también, Carolina Quiñones también tiene una pregunta. Y bueno, queremos iniciar con ellos y vayan pensando en su pregunta. Ese es un momento que debemos de aprovechar. Muy bien, vamos a darle entonces, de acuerdo al orden, la posibilidad a Ana Salazar para que haga su pregunta. Buenas noches. Pues no es, en verdad no es una pregunta, ¿no? Sino que yo creo, supongo, mi punto de vista es que estuvo muy bien explicado y pues no creo que haya pues inquietudes o preguntas, ¿no? Entonces, me pareció muy chévere la forma de explicar y todo eso. Ok, Dana Salazar. O sea, quedó claro ahí
recordemos que ahí se han puesto es como la base, los principios, ¿no? En el cual nosotros deberíamos de cimentar todo lo que tiene que ver con esa economía en el hogar, que inicia desde el respeto, que inicia desde la unidad en el hogar, ¿cierto? A pesar de las dificultades, de los altibajos que hay en la economía, así sea en el hogar, de forma individual, ¿sí? Debemos de tener esos elementos tan fundamentales para poder llevar las cosas adelante con la ayuda de Dios. Muchas gracias, Dana Salazar. Y ahí, ahora vamos con Hombre de... José Daniel Gutiérrez. José Daniel Gutiérrez está en el orden. Entonces, José Daniel Gutiérrez, ¿puede iniciar? Listo. Primero que todo, buenas noches a todos. Mi pregunta era que si uno no tiene a Dios en su corazón, ¿no tendrá una buena economía? Paso a contestar. Sí, se puede tener una buena economía sin Dios, pero no se puede tener vida plena sin Dios. Hay quienes tienen una buena economía en términos de que tienen todo el dinero imaginable, pero muchas veces estas personas tienen un vacío que el dinero no llena. Y voy a dar un ejemplo fácil. Cuando las personas tienen mucho dinero, normalmente tienen bastantes amigos. Dicen que donde hay miel abundan las moscas. Y entonces el que tiene mucho dinero a veces se pregunta, bueno, ¿estos amigos míos son amigos de quién yo soy o de lo que yo tengo? Porque si el ser se centra en el tener, siempre estaremos llenos de dudas. Pero cuando nos centramos en Dios, Dios permite que seamos independientemente de lo que tengamos. Porque hoy podemos tener mucho, mañana muy poco, o hoy muy poco y mañana mucho. Pero lo que siempre queremos ser es hijos de Dios. Gracias por esa pregunta y por esa respuesta. Ahora vamos a escuchar, por ahí está Dana Salazar, ¿fue que habló ahora o fue? Sí. ¿Sí? Sí, Todavía Daniel. está arriba la mano. Dana va a hacer otra pregunta. Ah, ya, bueno. A ver, vamos Perdón. con Merly Carolina Quiñones. Ahorita va a hacer su pregunta, Merly. Buenas noches. Mi pregunta es, usted hablaba del ahorro y la deuda, ¿no? Entonces, en vez de hacer ese ahorro o generar esa deuda, ¿por qué se hace o se realiza un negocio familiar? Muy bien. ¿Se me escucha, Sheila? Sí, se escucha. Ok, perfecto. Son diferentes pasos, ¿no? Primero, debería ser el ahorro irlo transformando en inversión y luego la inversión produce resultados. Y cuando una familia es capaz de trabajar junta en el tema del ahorro, porque no se podía tocar todo, pero el diezmo es una enseñanza que nos conduce a vivir por debajo de lo que ganamos. Porque si ganamos el 100% y podemos diezmar el 10, quiere decir que podemos vivir con el 90%. Y si luego nos ponemos las ofrendas, pero además de eso ponemos algo para nosotros aparte, pues ya estamos creando la base sobre la cual vamos a construir después la inversión, eso que tú dices, el negocio familiar. Pero si además es familiar y si hacemos como, no por hacerle propaganda a los chinos, pero que los chinos muchas veces, lo he visto en diferentes países, se agrupan de tal manera que el trabajador sale, comillas, barato, porque es de la misma casa y ayuda. Entonces terminan yéndose para arriba, terminan prosperando. Claro que sí, es así. Esa es la ruta ideal. Correcto. ¿Sí te quedó Merly o de pronto necesita mejor explicación? No, sí me quedó claro, gracias. Ah, bueno. Gracias, Merly. Ahora vamos a seguir con Oscar Hernández, que nos va a hacer también su pregunta. Oscar Hernández. Así es, buenas noches primero que todo. Y mi pregunta es, ahora, hoy en día, en las parejas jóvenes más que todo, hay un método de economía que es 50-50. 50% paga el hombre y 50% paga la mujer. ¿Cuál es su opinión respecto a esto?
Oiga, muchísimas, pero muchísimas gracias por esa pregunta. Allí sí que me voy a tomar un poquito más de tiempo y yo espero que los que están pues lo admitan. Miren, hay básicamente dos modelos de, de manejo de la economía familiar en lo que tiene que ver con la distribución de los gastos. Y mi hermano, que murió hace ya bastantes años, ahí le conoció, él no alcanzó a casarse, me enseñó algo muy básico, pero muy poderoso. Y es que hay el primer modelo es este 50-50, en el cual el esposo dice, yo me encargo del alquiler, en el caso no tengan casa, y el pago de esta otra cosa, y tú te encargas de las otras. Pero hay otro modelo en el cual dice, no, nosotros tenemos una bolsa común y allí llega todo el dinero que ganemos. Y el dinero que entre a esa bolsa común es de conocimiento de ambos, o sea que los dos saben cuánto hay. Cuando los dos saben cuánto hay y además de eso comparten la responsabilidad en la toma de decisiones, es más fácil porque no es que uno presume o asume que este otro no colabora, tiene pero no quiere dar, sino que sabe exactamente cuánto hay. Y entonces dentro de la bolsa se crean unos rulos que dicen, bueno, cuando tú quieras comprar algo que no pase de tal valor, cómpratelo cuando quieras, como quieras, ni tienes que consultar ni hablar. Pero cuando ya sea mayor de este nivel, vamos a conversarlo, vamos a ponernos de acuerdo para que la economía se mantenga estabilizada. Ese es el modelo que hemos utilizado pues acá en mi familia. Entonces, eso crea el hábito de la consulta, crea el hábito de estar hablando y crea algo más importante y es una, una realidad más compartida. Porque en el 50-50, suponte que sí, los datos son pesos, pero es que hay uno que gana 400 y otro que gana 150. Los dos pagan 100. Pero al que gana 150 le quedan solo 50, mientras que al otro le quedan 300. Esa desigualdad tarde que temprano genera un problema. Me gustaría escuchar la opinión de quien preguntó respecto a lo que estoy contestando para hacer una conversación sobre ello, porque es sumamente sensible este tema, es muy, muy importante. Claro, sí, el tema de la economía del 50-50 es muy concurrido sobre todo por las parejas jóvenes. Hoy en día no hay matrimonio, sino unión libre. Sí les va a dar un problema, obviamente, la economía Dios la dio para el hombre y la mujer se encarga de cuestiones del hogar y el hombre es el que trae pues la provisión de cada día. Y pues esto va a traer varios problemas y ¿qué se haría al respecto para salir del 50-50? Ok, la, la, el mundo ha evolucionado, entonces tenemos la bendición de que las mujeres también han entrado al mundo laboral. Digo la bendición porque eso bien hecho es una bendición para ellas, para el hogar, para la sociedad. Ahora lo que hay que buscar es un equilibrio en el cual, en aras de ese desarrollo económico, si es que se hace por la plata, que trabaja la mujer, pues no pierda el hogar en términos de la educación, por ejemplo, de los hijos, en términos del tiempo para compartir en familia. Yo estoy hablando de cosas ideales, ¿no? Luego hay que hacer aplicación de la realidad cada uno. Entonces, ¿qué hay que hacer para salir de ese 50-50? Yo creo que lo primero es llegar a una comunicación en la cual el esposo y la esposa sepan dónde están, sepan cuánto gana el uno, cuánto gana el otro y estar dispuestos a pensar en términos de nosotros y no en términos de yo. Cuando uno se une a alguien para vivir con otra persona, debería empezar a pensar más en nosotros que en el yo. Porque el yo, lo vimos acá al inicio de la conferencia cuando estaba aplicando yo el tema de Abel y Caín. El yo de Caín no le permitió hacer intercambio con Abel, terminó matándolo. Creo que en las parejas, cuando no hay ese intercambio del nosotros, sino que nos centramos en el yo, eso no tiene mucha posibilidades de ir adelante. Entonces la solución es empezar a pensar en nosotros, empezar a comunicar la realidad, empezar a saber más cuánto ganamos, cuánto gastamos y ponernos de acuerdo, intentar ayudarnos de tal manera que sea el dinero de nosotros y no el dinero de cada uno de nosotros. ¿Cómo le pareció, Oscar, la respuesta? Sí, muchas gracias, me resolvió varias dudas.
Bueno. Gracias por ello. Muchas gracias, Oscar, por esa pregunta y al maestro Edison por esta respuesta tan importante que yo creo que va a servir para las vidas de cada uno de nosotros, ¿no? Tanto estudiantes que todavía no, pues no han llegado a ese ciclo que tiene que ver con formar un hogar, pero sin embargo tienen una familia donde se pueden aplicar estos principios tan fundamentales para el bien de sus hogares, ¿no? Para el bien de esas Amén. familias. Por allá hay otra pregunta que tiene Isaac Felipe, creo que está. Sí, Isaac, entonces pues tú. listo, profe. Entonces mi pregunta sería que primero me he dado cuenta que cuando alguna persona hace una compra, así sea por online o sea normal, que va a pagar al establecimiento, em, te roban un poquito, una cantidad de la plata prácticamente, pero que uno pasamos desapercibidos. Entonces, digamos, si hacemos una cuenta bien, nos daríamos cuenta que nos estarían robando como unos 2.000 pesos o unos 1.000. Entonces, ¿qué sería en ese caso como para que no suceda eso o algo así? Gracias. Hay un letrero que dice, usted merece devueltas completas, ¿no? Cuando uno compra deberían darle el cambio completo. Deberíamos acostumbrarnos a las pesas completas. Es muy importante cuando uno va al supermercado, yo no lo hago, pero es importante y yo voy a tener que coger el hábito de hacerlo, revisar la factura. Porque más de una vez nos cobran 2 veces un artículo que hemos comprado una vez. Podría pensar que es un error casual. Algunas veces no es así, parece sistemático. Entonces, sí, Salomón dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, durarán las riquezas para siempre. Es bueno sí que seamos más diligentes en cuidar si nos están robando, si nos están estafando, porque hay muchísimos estafadores en este mundo, pero muchísimos. Esta semana nomás estaba de viaje y me llegó un mensaje de un profesor amigo en el que me saludaba y me decía que tenía un nuevo teléfono, un nuevo número telefónico. Yo le agradecí por el número telefónico y le dije, qué chévere, gracias por enviármelo. Me dijo, ¿cómo va la familia? Le contesté, bien. Entonces le mandé una foto de mi hijo porque ya es más alto que yo y me volvió a preguntar la persona, ¿y cómo va la familia? Y yo dije, no, pues, ¿qué le pasa? Dejó pasar un ratito y luego me dice, Edison, no tengo suficiente dinero ahorita en la cuenta, ¿podrías enviarme una 400.000 pesos? Y entonces yo te los repongo a las 5 de la tarde. Como yo conozco al profe y sé que el profe no es tan directo, sino que el profe si me va a saludar, me saluda, hablamos de 10.000 cosas y después de pronto hablamos de dinero. Yo me tomé la molestia de llamar al profe y le dije, hola fulano, ¿cómo estás? Bien, Edison, ¿qué más? Chévere que me llamas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, 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 bien. Y yo le pregunto, oye, ¿tú en realidad me pediste un favor? No. Y ahí me dijo, pilas, porque hay un engaño, hay una suplantación de la identidad y me mandó los datos, le mandé los datos que yo tenía. Sí, señor, me van a estafar. Oh, hay que tener mucho cuidado con las estafas. Gracias por la pregunta. Disculpa, hoy tengo otra. Digamos, Sí. ¿qué haría uno en un caso? O sea, pues yo sé que pues no sería de finanzas, pero a veces las A ver. familias creo que se pelean eh, por, no sé, por digamos alguna herencia. O sea, de pronto alguien se muere, digamos que tenía las escrituras o algo, o alguna herencia, y pues le heredaría a toda la familia y se pelean por eso. ¿Y qué hace ahí? ¿Qué se hace en ese caso? O sea, Bueno, hay por algo que, así. hay que analizar dos perspectivas, ¿no? ¿Qué hacer antes y qué hacer después? En la ponencia mencionamos que Abraham lo que hizo fue enviar a los otros hijos lejos de Isaac para que no hubiesen disputas por la herencia. Jacob lo que hizo fue, ese es el caso de lo que hay que hacer, los padres tienen que hacer, o sea, testamento, dejar claro qué están legando a cada quien y ojalá ser en la medida de lo posible equitativos, no dejar en la herencia, en el testamento, un problema a posteriori. Yo quiero más
a mi hijo A que a mi hijo B, por el tanto al A le doy el 90% y a B le doy el 10%. Eso va a funcionar mientras estás vivo. Apenas muere, B va a tener animadversión contra A. Entonces, antes de dejar el testamento, dejar todo eso lo más claro posible. A uno no le gusta que los padres hablen de esas cosas, pero deberían hacerlo. Y después hay que hacer lo que hizo Jacob. Jacob robó la primogenitura, luego no la peleó. Está mal robarla, claro que está mal, pero hizo bien en no pelearla. Cuando él se encuentra con Esaú, él le manda regalos de él diciéndole, mire, señor Esaú, yo tengo suficiente, yo no lo voy a coger lo suyo. Y entonces Dios había hecho provisión para que Esaú viera todo el sufrimiento de Jacob, tuviera conmiseración de él, tuviera compasión. Pero además, Esaú no se vio amenazado. Esaú dijo, no, mi hermano tiene suficiente, no me va a quitar lo mío. Y le dijo, Esaú le dijo a Jacob, coge tus regalos para ti, que yo también tengo suficiente. Es decir, deberíamos hacer el propósito de no desear vivir de la herencia, sino, por la gracia de Dios, construir lo propio para que no tengamos que estar, voy a decirlo de manera extrema, ¿no? Esperando que nuestros padres hagan la herencia para que yo me pueda quedar con lo que era de mi padre. No, deberíamos soltar eso, si llegó y si llega no llegó, y no esperar en una herencia. Y cuando llegue el momento de la herencia, tener ese espíritu de ceder, de compartir, y ojalá incluso de mantener juntos. Si hay una tierra y somos 10 hermanos y la partimos en 10 pedacitos, la tierra no queda sirviendo para el siembro, porque sale más caro arar cada uno de los pequeños predios que arar la junta. Es por eso que en algunos países no dejan dividir la tierra por debajo de ciertas cantidades para preservar la economía. Gracias, muchas gracias. Gracias, ¿y le quedó claro, Isa? Sí, profe. Ok, Gracias. muy bien. Entonces, me alegra que están alzando la mano. Aquí hay estudiantes Chévere, hablemos. que les ha interesado este tema. Bueno, no he escuchado de padres de familia ni de docentes, pero los estudiantes, miren, lo están bien interesados en esto. Ahora vamos con Sara Hernández. Sara, su pregunta. Listo, buenas noches. Mi Buenas noches. pregunta es, según la Biblia, ¿es correcto que una mujer trabaje y aporte para el hogar o no? Ok, la Biblia presenta diferentes perfiles de hombres y perfiles de mujeres. Y en el libro de Proverbios se presenta el perfil de la mujer virtuosa, y Salomón alaba a la mujer virtuosa, entre otras cosas, porque esta mujer mira, te lo voy a leer. Proverbios capítulo 31. Mujer virtuosa, versículo 10. ¿Quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Y entonces va bien, dice en el versículo 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Versículo 17, ciñe sus lomos y sus brazos. Y luego mira lo que va a decir acá adelante. En el versículo 23 y 24. Estoy leyendo Proverbios 31. Su marido es conocido en la puerta cuando se sienta con los ancianos de la ciudad. Hace telas y vende y da cintas al mercader. O sea, esa mujer virtuosa que es un perfil, no es el único perfil, no es la única posibilidad. Salomón dice que trabaja. O sea, una mujer puede trabajar y ser completamente virtuosa, perfectamente cumplir con lo que Dios espera de ella. Y las mujeres están llamadas al liderazgo. Débora es un caso de una mujer de alto liderazgo. Lidia en el Nuevo Testamento es una mujer que era mercader y era muy adinerada. Si quieren, busquen el caso de Lidia y otros casos que presenta la Biblia. Entonces no hay como una prohibición en ello, pero sí, como en todas las cosas, tiene que haber un equilibrio, porque si el afán del trabajo al hombre o a la mujer le lleva a descuidar la familia, hemos perdido bastante. Y eso pasa más a menudo de lo que uno quiere decir. O sea, a mí me puede pasar y me pasa a veces que uno se centra en el trabajo y descuida a la familia.
Eso no debería suceder, tenemos que tener cuidado. Pero no es un problema de hombre o un problema de mujer, es un problema de la persona, es un problema que tenemos que tener equilibrio. Entonces, sí, la mujer puede trabajar, la Biblia la presenta como que puede trabajar, pero debe cumplir con su rol como mujer en la familia. ¿Qué dice Sara al respecto de esa respuesta? ¿Si quedó claro o queda alguna Sí, duda? profe, muchas gracias, estuvo bien. Ok, Sara. Muy bien. Excelente tema. Y esperamos que esto quede verdaderamente para bien de cada una de nuestras familias y de nuestras vidas, ¿no? Por allí Sara Galvez tiene la mano levantada. Ahora Sara, es su turno, por favor. Sara Galvez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el país muchas veces tiene deudas que obviamente no se han terminado de pagar? Y aparte de todo, le echan la culpa a la pandemia que se está viviendo, cuando ese dinero se podría estar invirtiendo en salud, más lo que se está haciendo es acabando con la vida. ¿Usted cree que si el presidente o el gobierno tuviera Dios en su corazón, las cosas cambiaran? Gracias por la pregunta, es muy importante. La deuda se produce por el déficit, o sea, aquí en los gobiernos llama déficit fiscal, que es cuando el gobierno recauda menos dinero del que gasta. El gobierno gasta más de lo que recauda, entonces endeuda. Y este gobierno, para quedar bien, va a tratar de hacer lo más que puede y para eso se va a endeudar. Y el que llega va a decir, oye, pero me dejaron esto sin plata, ¿qué hago? Y entonces tiene que volver al mismo ciclo y por eso la deuda se sube. Pero además de ello, los financieros internacionales estimulan a que haya ese crecimiento de la deuda porque ellos viven de eso. A ellos les pagan para eso. Entonces, sí, ese es el origen básico de la deuda. Si uno gasta más de lo que gana, pues uno se endeuda. Eso es igual en las familias que en el gobierno. Ahora, si tuviéramos a Dios en el corazón, si un presidente tuviera más a Dios en el corazón, haría las cosas mejor, sin lugar a duda que sí. Pero también es muy importante que los asesores del presidente y toda la gente que le rodea, o sea, desde el presidente hasta el último ciudadano, tengamos a Dios en el corazón, porque se puede ver claramente en algunas entidades en las que alguien quiere hacer un buen ejercicio de gobierno, pero hay otros que les sabotean, hay otros que le van a hacer la contra porque no quieren que se note la diferencia de la época en la que se robaba a la época en la que no se roba, de la época en la que se aceptaban sobornos a la época en la que no se aceptan sobornos. Y eso termina dando resultado unas peleas e incluso a veces muerte. Entonces, es complicado ese tema de si el presidente fuera más o fuera más creyente. Claro, iría, desde luego iría mejor el país, pero también necesitamos los ciudadanos y cada uno ser más creyente para que el conjunto de la sociedad vaya mejor. Excelente respuesta, me parece. ¿Qué se hizo por allí? La niña que hizo la pregunta. ¿Sí quedó claro, Sara? Pues Sara. Sí, profe, gracias. Pues sí, debemos como que tener más conciencia de lo que está pasando. Sí, desafortunadamente, si ustedes miraron la conferencia que se dio el martes, se hablaba sobre la situación de Colombia, ¿no? De cómo Colombia hacía parte de los países donde había más corrupción en todo el mundo. Y que eso iba a ser difícil quitarlo de acuerdo a los análisis que se habían hecho y de ese estudio que se hizo, ¿no? Eso viene desde tiempos históricos prácticamente y ha afectado prácticamente inclusive la cultura, la forma de ser. Eso ha llevado a esta situación, de manera que un solo presidente tal vez no podrá, como dijo Edison, necesita que toda la comunidad, que todos tengan verdaderamente esos principios, ese temor de Dios, ese respeto al prójimo, ¿cierto? Para que Así esto no es. pase. Muy bien. Por allí está otro estudiante de grado 11, Carlos Pastás. Tiene la mano levantada. Carlos, es el momento para que usted haga su pregunta.
Sí, buenas noches. Verano, Buenas yo tengo una noches. pregunta. En alguna parte de la Biblia menciona que Jesús estaba en el templo y como que había una discusión entre los fariseos, ¿no? Ujú. Y hay una frase muy conocida que Jesús menciona y es la siguiente: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa frase, ¿en qué aplicaría en las finanzas? Sí. Ah, esa es la frase de Jesús. Hay después quien dice, te voy a contestar primero con la broma y después en serio. Hay quien dice, no, es que el César quiere mucho. Entonces, no, en las finanzas tiene que ver con lealtad en cada área de la transacción. Entonces, por ejemplo, si tú eres un empresario y tienes trabajadores, debería haber un punto en el cual se establece lo que es una paga justa. De tal manera que la empresa pueda crecer, pero que al mismo tiempo el trabajador pueda crecer también y su familia pueda vivir una vida digna. Entonces, en ese caso, el César es el trabajador y a Dios le damos el loor, le damos el diezmo, pero también tiene que ver con la aplicación primera que hizo Jesús, que es de los impuestos. Cuando vinieron a pedirle que pagara el impuesto, si Jesús pagaba el impuesto, pues entonces estaba diciendo que él no era un sacerdote, o sea, una persona de alta jerarquía, pero si no lo pagaba, entonces iban a decir que estaba en contra de la ley civil, y Jesús, que siempre fue sabio, puso el orden, dijo, mire, aquí, dele al César, o sea, dele al gobierno, dele a la DIAN, pague la declaración de la renta, pague los impuestos que correspondan, dele a Dios lo que corresponde al Señor, traer los diezmos al alfolí, el tema de las ofrendas. Y en todas las cosas tratemos de marcar una separación que nos permita ser justos con unos y con otros. Eso es lo ideal y eso es por lo que hay que luchar, porque no siempre es tan fácil de aplicar. O sea, ¿a quién vamos a defender, por ejemplo? ¿A los empresarios o a los trabajadores? Entonces hay quien se pone del lado de los empresarios y dice, no, el empresario es el que crea el empleo. Así que hay que defender al empresario. Otro dice, no, el trabajador, porque sin el trabajador la empresa no iría adelante. Sí, pero sin el capital, bueno, en fin, no vamos tan lejos. Lo que quiero decir es que en todas las relaciones debe haber un equilibrio para que se le dé a cada uno lo que corresponde. Eso es lo que Jesús creo que quiso decir. Dice Carlos, ¿sí quedó bien? Carlos Daniel. Pues sí, no, pero, o sea, a Dios se le debe dar lo de Dios y al trabajador lo del Ujú. trabajador, ¿cierto? O sea, al ¿Correcto? gobierno lo del gobierno, lo que usted nos decía. Entonces, pero tendría que ser por igual o a Dios se le da más y al trabajador se le da No, menos. fíjate que lo bonito de la ecuación es que Dios pide menos. Dios pide el 10%. Y aquí hay gente que paga el 30 y algo de impuestos. Por ahí hay quien dice, no, es que César pide mucho. ¿Sí me entiende lo que dije al inicio en la broma? No, no es equitativo. No tiene esa relación. Dios pide el 10%. Ahora acepta de nosotros todo porque Él nos dio todo. Pero el pedir pide nomás el 10%. Ya, Dio el mejor. entonces, qué Ujú. pena la última pregunta ya. Tranquilo, tranquilo, Entonces, tranquilo. ¿dónde queda la parte de las primicias, no? O sea, en la parte de la Biblia hay una parte que dice que Ujú. a Dios se le debe dar lo mayor y lo mejor, ¿no? No recuerdo muy bien en qué parte, pero a Dios se le debe dar lo primero de lo que el trabajador recibe, ¿no? Es correcto. En los tiempos antiguos, pues a Dios en las ofrendas se le daba los becerros más gordos, eh, o sea, se le daba lo mejor y lo mayor, ¿cierto? Correcto. Entonces si Dios pide el 10%, ¿por qué menciona lo de las primicias que a Dios se le debe dar más? Y si hablamos de más, habla de un porcentaje mayor al 10%. Sí, a eso está muy bien. Estamos completamente de acuerdo. Una cosa es lo que Dios pide y otra cosa es lo que yo le puedo dar. Vamos a diferenciar eso que es muy importante. El diezmo, yo no debería decir yo doy diezmo. No, yo lo devuelvo porque Dios me lo pidió. Luego hay unas ofrendas que son voluntarias. Ahí yo puedo empezar a sentir que estoy dando algo. Pero luego yo puedo dar aún más. Y Dios no está en desacuerdo con eso. Dios da opciones. Por ejemplo, la ofrenda de las primicias. Eso es una opción. Si tú quieres darle a Dios
En el caso que tengas terneros, pues el primer ternerito que nació te lo das al Señor, o la primera venta se la das al Señor. Eso está muy bien. Ahora David dijo allá en Primera de Crónicas 29 por el 11 y el 12, dijo, de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, en la medida que nosotros reconocemos que Dios es el dueño, nosotros somos administradores, no dueños. Cuando reconocemos que Dios es el dueño, estamos dispuestos a darlo todo. Darlo todo no significa necesariamente llevar todo mi dinero a la iglesia. Significa ponerme a su disposición para que Él haga en mi vida lo que Él quiera. Y claro, tendré que dar recursos económicos, tendré que dar horas de voluntariado, tendré que dar apoyo a otra persona, tendré que gastarme en servir. Todo eso es dar y a Dios le agrada, pero pedir en sí Dios no pide, porque mire, en el Salmo 50, el Señor dice, si yo tuviera hambre, no te pediría a ti, porque mía es toda la tierra. O sea, Dios dice, no, ¿ustedes creen que yo voy a comer sus machos cabríos y su carne y sus cosas? Están locos. Yo no necesito nada de eso. Yo les pido para que tengan la oportunidad de darme, más no porque yo necesite. Entonces es un equilibrio muy lindo porque Dios nos permite darle aun cuando Él no necesita nada de lo de nosotros. Imagínate qué bonito. ¿Parece Ya, que vale, perdió la muchas comunicación? Ah, ya. Muy bien. Bueno, quedamos con la última pregunta y ya pues vamos finalizando este evento, este congreso, que espero nuevamente que haya sido muy bueno, muy satisfactorio, de bien para cada uno de nosotros, para las personas que hemos invitado, para los estudiantes, para los... Ya le doy a Sharon, que quiere hacer una pregunta, que ha sido sinceramente de gran bendición para nuestras familias también que han estado acá. Hemos podido nosotros contar con la presencia de algunas personas externas a la institución, personas de otras denominaciones, de otras iglesias, de varias iglesias, ¿cierto? Personas, amigos, vecinos que han podido estar con nosotros acompañándonos y hemos escuchado, digamos, de ellos que les ha parecido muy bien y que han aprendido mucho para sus vidas. Estamos contentos con este congreso y agradecemos sinceramente en gran medida a cada uno de los participantes, a los exponentes que han sido unas exposiciones de calidad y pues de mucho beneficio para todos. Vamos a terminar entonces con... Uy, se levantaron otras 3 manos. Por ahí está. Hágale. Pero démosle Por mí no hay a problema. Sharon, por favor, y Juan Camilo González. Vamos a terminar con esas 2 máximo porque ya son las 8:30 y no queremos que la gente se nos canse. Entonces, Sharon Córdoba, por favor, tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Pregunta se basaba en que cuando, pues, en una familia decae económicamente, ¿qué pasos tendría, pues, que ir para volver a su estatus económico o mejorarlo, según, pues, la parte general y religiosa, en un estado totalitario? Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Esa pregunta es impresionante, esa pregunta es muy buena. Hay que primero analizar qué causó la caída y analizando la caída se pueden encontrar los aspectos a mejorar. Hay caídas que son por descuido, hay caídas que son porque se gastó más de lo que se podía gastar, hay otras caídas que son simplemente por eso la gente que se llaman exógenas, ¿no? Por ejemplo, estamos en la economía normal, viene un terremoto, nos tumba la casa y la casa la usábamos para alquiler, pues hombre, se nos acabó el ingreso. ¿Qué hay que hacer en esos casos? Lo primero, pedirle a Dios sabiduría. Sabiduría. Yo voy a leer un versículo que nos da los 4 pasos. Mira que el Señor me acaba de decir que conteste con la palabra, pues voy a contestar con la palabra. Ahí hay 4 pasos, vea. Espérame, mira, lo encuentro. Está en Proverbios capítulo 3. El que da estos 4 pasos, seguro que sale.
Primero, capítulo 3, versículos 6 y 7. Fíjate, 5 y 6, perdón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, o sea, tenga fe. Primero, tenga fe, porque si no tienes fe, te enferma el que pasó por la situación, se desespera y va para la... No, no. Fíjate en Jehová de todo tu corazón. Segundo, no te apoyes en tu propia prudencia. Me la sé, yo sé cómo voy a resolver esto. No, 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 espérese un poquito. Espérese un poquito. Si tiene fe, consúltele a Dios. En tercer lugar, reconócelo en a ver por qué ha llegado a esa situación y cómo puede ir mejorando paso a paso. Una manera puntual, por ejemplo, ¿qué gasto puedo recortar para quitar ese gasto y meterlo de alguna manera a algo que produzca? ¿Qué recorto? ¿Qué quito? Entonces, si se puede quitar algo y llevar eso que era un gasto a algo que sea un ingreso, pues sería fantástico. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, no solamente en las cosas, todas las cosas, permitir que Dios haga la evaluación y que nos enseñe, que nos ayude. Y al final, ¿qué va a pasar? Y Él enderezará tus veredas, es decir, y Él enderezará la senda. Normalmente, la economía es cíclica. Entonces, así como hay un camino de bajada, también hay un camino de salida. Y si uno hace una evaluación, por ejemplo, de las fortalezas, de las cosas que se pueden hacer, de lo que uno sabe hacer, es probable que encuentre pequeños pasos que puede empezar a dar y paso a paso ir saliendo. Eso es posible. Entonces, una evaluación es confiar en el Señor, hacer una evaluación exhaustiva de todos los detalles, mirar qué se puede quitar, pero al mismo tiempo qué se puede poner, porque si solamente quitamos, pues nos arruinamos más. Y tenemos que buscar de dónde vengan nuevos ingresos, nuevas posibilidades, apoyarnos en el Señor y va a haber un cambio de ciclo. Excelente. No sé si Sharon le quedó claro lo que se acabó de hablar. Sí, muy claro. Gracias. Gracias Muy a ti, bien, Sharon. entonces terminamos con la pregunta de Juan Camilo González y yo no sé si el expositor quiera responderla a Isaac, ya había estado Isaac. Sí. Señor, Sí. Señor rector, es que soy el papá abuelo de Isaac, quería un momentito, pero no es para hacer una pregunta, sino que quiero, pues de corazón, agradecer a usted, a todos los profesores, y de manera especial a todos los conferencistas, porque me parece algo tan extraordinario para estos muchachos, con todas estas enseñanzas, porque esa es la forma de crear en ellos una capacidad de libres pensadores, con capacidad crítica, ¿no? Pero desde unos principios tan importantes desde la filosofía y la teología, podría decir yo, porque ha sido muy espectacular. Yo he estado casi en todas las charlas y me ha parecido, pues, tan importante porque eso es lo que queremos para estos jóvenes, ¿no? Nosotros sabemos de que estamos pasando por una situación muy difícil en todas las dimensiones del ser humano, sociales, políticas, económicas, desde la dimensión trascendental, pero todas estas conferencias que nos han dado desde la palabra me parece muy importante. Ojalá en estos muchachos se convierta, pues, que esta semilla caiga en tierra fértil. Entonces, agradecer infinitamente, pues yo lo hago en nombre pues no sé si habrá más padres de familia, pero me ha parecido muy importante. Les agradezco de corazón por lo que hacen por nuestros hijos. Estoy muy contento de tener a un hijo en un colegio donde se forma integralmente, porque esto es una formación integral. Muchísimas gracias allá al doctor Edison por sus conferencias y a todos, pues, los conferencistas que han estado. Que Dios los bendiga y que sus palabras cada vez, pues, tengan más esa fortaleza de llegar a la sabiduría, ¿no? Aunque a veces es un poco difícil a veces yo les digo a los muchachos, desde el conocimiento, descubrir la sabiduría, pero allí está Dios para que nosotros aprendamos a
a tener sabiduría desde el conocimiento también. Muchísimas gracias de corazón para usted, señor rector, para los profesores y de manera pues especial para todos los expositores. Que Dios los bendiga y les dé más sabiduría. Amén. Sí, señor. Muchas gracias a usted y eso para nosotros es un placer, es un honor poder participar en esto de la construcción integral de estos niños y de todas las personas que han podido estar en esta conferencia. Ese es el propósito de esta institución, de manera que con la ayuda de Dios vamos a ir adelante en esto. Se han levantado más manos. Amén. Y ahí está Juan Camilo González. Tiene la palabra. Bueno, primero que todo, buenas noches para todos. Y buenas noches. Mi pregunta era que si hay una relación entre la inflación y el déficit fiscal, o sea, ¿se afectan entre sí? Sí. Sí se afectan. Sí se afectan porque la inflación hace que el dinero compre menos. Cuando el dinero compra menos, el gobierno recurre a más deuda. Hay un ciclo muy interesante, ¿no? Y es que cuando el país se endeuda, normalmente se endeuda en divisas extranjeras, se endeuda en dólares. Entonces, ¿qué está pasando, por ejemplo, ahorita con el dólar echando para arriba, que estamos a 3.900 y algo? La deuda del país requiere más pesos para ser pagada en el exterior. Pero cuando la mayoría de productos que consumimos vienen de afuera, también necesitamos más pesos para poder comprarlos. Entonces, eso genera un déficit en la balanza. Eso hace que sea muy difícil que el país pueda pagar sus deudas. Y entonces, como el país no puede pagar sus deudas, tiene que aumentar la carga impositiva, tiene que aumentar los impuestos, o al menos eso es lo que nos dicen. Y entonces, cuando se aumentan los impuestos, los empresarios dicen, bueno, pero como que me sale más económico reducir personal que estar pagando tanto impuesto. Y además sucede otro fenómeno que es la deslocalización. Si aquí en Colombia la carga fiscal está muy alta y en Ecuador está más barata, la gente se va a ir a hacer empresas en Ecuador y no en Colombia. ¿Sí ves todo el conflicto que hay? Entonces sí hay una relación muy interesante entre la inflación y el tema fiscal. Por eso los países más desarrollados tratan de mantener la inflación controlada de tal manera que el poder adquisitivo de sus monedas no se vea tan afectado y ellos puedan competir mejor internacionalmente. Por otro lado, hay otros fenómenos, pues no vamos a hablar de todo eso hoy, pero hay otros fenómenos en los cuales hay ciertos países que les interesa mantener su divisa solamente a cierto nivel, tipo China, que no acepta cuando les piden que la suba, porque entonces va a ser más caro. Y a él le interesa ser un país barato, porque está todo el tiempo exportando. Sí, hay una relación allí directa. Bueno, Juan Camilo, no sé si quedó claro esa respuesta. Sí, profe, bastante claro, muchas gracias. Ok, y vamos pues con la última mano que está levantada, que es la de Juan Daniel Martínez. A ver, Juan Daniel. Muchas gracias, pero va a hablar mi mamá. Muy buenas noches, señor rector Leile. Buenas noches, doctor Edison. Para agradecerles, gracias a Dios, conmigo participamos de todas las conferencias. Es de verdad hermoso porque, bueno, a mi familia les pude compartir, ¿no? Y la verdad es para darles gracias al rector y a esta institución educativa, que sigan así, que Dios quiera puedan volver a presentar estas conferencias y con mi hijo estamos agradecidos. Dios les pague, feliz noche y también a todos los niños y estudiantes que siempre con Dios todo, sin Dios nada. Dios los bendiga. Muy bien,
Muchas gracias por esa expresión, ¿cierto? Y yo creo que todos los padres de familia aquí han estado muy agradecidos con esto y esperamos que de verdad pues haya servido o hayan servido estos esfuerzos por hacer este evento internacional, ¿cierto? De valores, Betel. Miren, ¿hasta dónde van los valores, no? Porque todo, el valor de ahí donde viene la palabra valor, es lo que vale, ¿cierto? Todas las cosas que valen, inclusive no solamente es el dinero, claro, sino que es todo, ¿cierto? Esos elementos tan vitales que nosotros necesitamos tener, desde los principios básicos de comportamiento, de salud, de forma integral, todos esos son valores que están allí y que Dios los ha puesto y que encontramos en la fuente que es vital, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, no sé, yo creo que ahí ya vamos terminando. Queremos agradecer mucho a Edison Valencia por esa ponencia tan grande que nos ha hecho. Ha sido muy buena y ha culminado este evento de la semana con esta parte tan valiosa, ¿cierto? Tan valiosa. No sé qué quiera expresar Edison en este Pues momento. Mijail, como te digo, de corazón y que somos tan buenos amigos, gracias por la invitación, gracias por la oportunidad y decirle a los chicos y a los padres que tenemos la oportunidad de aprender principios que tienen vigencia aquí y que tendrán vigencia en la eternidad. Siempre podemos aprender más, o sea, siempre podemos crecer. No todo lo que sabemos lo hemos aplicado, entonces tenemos que mirar de lo que sabemos cómo vivir más, lo que sabemos, porque eso nos va a permitir ir adelante, ir creciendo, no tenerle miedo al cambio. Los cambios son parte natural de la vida, los cambios son oportunidades, los ciclos son lo que siempre ha sido, eso no se puede hablar de otra cosa, siempre ha habido estos ciclos y los habrá mientras haya tierra, y entonces aprender a adaptarnos y aprender a tomar lo mejor de cada estación, ¿no? O sea, en los países en los que hay estación, pues qué chévere, visto como en invierno y en verano, visto como en verano, o sea, es un cambio. Hay que mirarlo así para que por la gracia de Dios podamos, pues, vivir bien. Y lo otro, Dios es Dios para todos los aspectos de la vida. Entonces, Dios tiene una respuesta para cada uno y en la situación que esté viviendo, Dios tiene una respuesta. Muy bien, maestro Edison, no quedan otras palabras sino decirle muchas gracias por Con todo gusto. habernos colaborado con esta presentación y con esta actividad tan importante. Por aquí agradecemos también a los organizadores, a la profesora Helen Burgos, no sé si está por allí. Profesora Helen, ¿se encuentra? La profesora Helen Burgos fue vital en esta organización también. Adriana Bolaños, no sé si está por ahí, Adrianita. Por ahí está, por allá Sí, aparece. profe, buenas noches. Eso. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Viviana, muchas gracias a todos los docentes de nuestra institución y también a cada uno de los estudiantes que estuvieron dispuestos a participar de este evento. Muchas gracias a todos los presentes. Bueno, que el Señor les bendiga y Amén. esperamos en otra ocasión continuar con un evento que pueda seguir brindando estas bendiciones para cada uno de ustedes. Bueno, Amén. una feliz noche les deseo. Que el Señor les guarde y el Señor les bendiga. Amén. Igualmente a todos. Muchas gracias. Que tengan feliz noche y que descansen. Hasta luego, chao, feliz tardes. Chao. Chao. Bendiciones. Muchísimas gracias por la charla, muy interesante, y muchas gracias, profesores, por estas charlas tan constructivas. Amén. Hasta luego. Dios los bendiga. Gracias, Juan Felipe Onofre Garcés.